Buenos días. Vamos a tratar de representar una matriz Boston Consulting Group utilizando la hoja Excel. Empezamos viendo el orden en el que nos interesa colocar la información para luego realizar el gráfico. De tal manera que en la primera columna pondremos el nombre de las unidades estratégicas de negocio o de los productos que queramos analizar. En este caso hemos elegido 4 unidades: A, B, C y D. En la siguiente columna lo que marcaremos es la cuota de mercado relativa. Estos datos ya hemos aprendido a calcularlos y simplemente lo que tenemos que hacer es trasladarlos en orden, cada uno de su unidad estratégica de negocios. El siguiente valor que figura en la columna es la tasa de crecimiento del sector de cada una de las unidades estratégicas de negocio de las que estamos hablando. Y la última de las columnas que vamos a ver hoy lo que lleva es el volumen o las unidades de ventas de esa unidad estratégica de negocios para la empresa. De tal manera que con los datos aquí reflejados lo que sabemos es que la unidad estratégica A tiene una cuota de mercado relativa de 1,89, está en un sector cuya tasa de crecimiento es un 15 y tiene unas, vamos a poner unidades monetarias, 100 unidades monetarias vendidas. Lo primero que vamos a hacer es señalar los datos que van a formar parte de nuestro gráfico. Elegimos de la unidad estratégica A la cuota de mercado relativa, la tasa de crecimiento del sector y las ventas. Una vez que los hemos señalado, pinchamos en insertar y elegimos dentro de los gráficos de dispersión o de burbujas. Y nosotros nos vamos a quedar con un gráfico de burbujas, que es el que nos permite construir una Boston Consulting Group. Fijaros que lo que nos permite este tipo de gráficos es comparar conjuntos de valores cuando el tercer valor puede usarse para determinar el tamaño relativo que tiene la burbuja. Por eso nos interesaba este tipo de gráficos. Lo elegimos y ya aparece. Lo primero que vamos a hacer es preocuparnos de darle la apariencia de una Boston Consulting Group. Para ello, lo primero vamos a empezar a trabajar modificando el eje X, que era el eje de la cuota de mercado relativa. Venimos a elementos del gráfico, en ejes, elegimos más opciones. Ya de por sí el que nos marca es el eje horizontal. Venimos aquí, opciones del eje, y vemos que está señalado el eje horizontal. Vamos a empezar a modificar las opciones del eje. El valor mínimo del eje recordábamos que era 0,1x, siendo el valor máximo para dibujar una Boston 10x. En unidades no vamos a tocar, vamos a dejar los valores que están y lo que vamos a tocar es donde cruza el eje verticalmente. Lo que vamos a hacer es pinchar en el valor del eje y vamos a poner el valor 1. Recordad que había expertos en el tema o una corriente que aconsejaba que este valor del eje tenía que ser de 1,5, pero nosotros vamos a elegir la versión conservadora de la Boston y entonces vamos a dejar que el valor del eje cruce en el 1. Lo siguiente que vamos a tocar es este ítem de aquí, donde pone escala logarítmica. En el momento porque nosotros necesitamos que el eje X se corresponda con una escala logarítmica. Fijaros que ahora sí que se parece mucho el diseño del gráfico ya a una Boston, pero aquí nos encontramos con que tenemos a la izquierda los valores bajos, los pequeños, y a la derecha los valores altos. Entonces lo que nos interesa es justo que sea lo contrario. Por tanto, pinchamos aquí donde pone valores en orden inverso. Ahora sí que ya tenemos lo que es el aspecto del eje horizontal de la cuota de mercado relativa de una Boston.
¿Qué más podemos hacer? Pues aquí en las marcas de graduación lo que podemos hacer es mostrar las marcas de graduación del eje principal. Si esto solo varía la posición de la marca, interior sale por dentro del gráfico, exterior por fuera, en cruz. Vamos a elegir el exterior, con lo cual, veis, ahora se ha señalado aquí la marquita donde nos dice el valor del 10, el valor del 1 y el valor del 0,1. Nos interesa igualmente en las marcas de graduación de tipo secundario elegir también las exteriores. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que se vean aquí en el eje horizontal el valor del 1 que queda marcado, el valor del 2, del 3, del 4, del 5 y así sucesivamente. Bueno, pues ya tenemos nuestro eje horizontal como el de una Boston. Vamos ahora a modificar el aspecto del eje vertical que representa la tasa de crecimiento del sector. Venimos a opciones de eje y elegimos eje vertical. En el eje vertical volvemos a modificar los mismos datos. Fijaros que el mínimo que nos propone la hoja de cálculo es 0 y el máximo es 18. Este valor viene porque nuestro valor que hemos elegido cuando estábamos introduciendo los datos era la tasa de crecimiento 15, entonces para que quede estéticamente dibujado, pues marca el valor 18. Lo vamos a dejar así porque es adecuado. En unidades que vayan de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, pues de momento también nos resulta útil, lo dejamos sin modificar. No tocamos donde toca el eje horizontal, donde cruza el eje horizontal, porque también nos interesa dónde está situado y, por supuesto, no vamos a tocar ni la escala logarítmica ni los valores de orden inverso. Lo que sí que vamos a marcar es aquí en marcas de graduación que nos interesa que las marcas del tipo principal sean en tipo cruz y aquí en etiquetas lo que vamos a hacer es que la posición de la etiqueta no quede junto al eje. Fijaros que las etiquetas son los números, si figuran junto al eje quedan en la mitad de la matriz y no queda estético. Y entonces lo que vamos a elegir es el valor alto. Y entonces ahora sí que figuran aquí las etiquetas. Ahora tenemos el aspecto de una Boston. ¿Qué faltaría? Falta la línea horizontal que nos divide el eje vertical por la mitad para poder señalar las unidades estratégicas de negocio que quedan en la parte alta o en la parte baja de la matriz. ¿Cómo vamos a hacer esa línea? Venimos a insertar, elegimos formas y dentro de formas elegimos la línea. Entonces, como el valor que nos proponía la hoja era 18, la mitad es 9, pues a la altura del 9 lo que hacemos es trazar nuestra línea del gráfico. La vamos a modificar, le vamos a decir que el color es negro y le vamos a decir que el grosor de la línea pues puede ser 1, por ejemplo. Y ahora sí que tenemos una Boston con el aspecto de Boston Consulting Group. Ahora lo que vamos a hacer es añadir el resto de unidades estratégicas de negocio a la Boston. Pinchamos en seleccionar datos y nos aparece esta ventana que lo que nos va a permitir es ir agregando el resto de series. Lo primero que hacemos es modificar el valor de la serie 1. ¿Por qué modificarlo? Porque nos falta el nombre de la serie. ¿Cuál es el nombre de esta unidad estratégica de negocio? Pues habíamos dicho que el nombre era, pinchamos en la celda correspondiente y cuando le introducimos el valor, fijaros que lo que nos aparecen es aquí a la derecha de cada una de los rangos los valores obtenidos. Estamos hablando de la unidad estratégica A, que tiene el valor para la X, es decir, para la cuota de mercado relativa de 1,89, para el valor del eje Y, es decir, la tasa de crecimiento del sector, un 15, y que el tamaño de la burbuja, en este caso las unidades
representadas, las unidades vendidas, es 100. Entonces le vamos a dar a aceptar y ya tenemos nuestra unidad estratégica correctamente introducida. Vamos a agregar la siguiente. ¿Qué hacemos? Pues aquí en el botón de agregar pinchamos y nos aparece el mismo diálogo, pero en la misma caja de diálogo, pero en blanco. Vamos a seleccionar el nombre de la serie. En este caso estamos hablando de la B. Fijaros, aparece aquí. El valor de la cuota de mercado relativa es 2,35. Pinchamos y aparece correspondiente. En el valor de la tasa de crecimiento del sector vamos a borrar el valor que figura y elegimos el de la hoja de cálculo, 4, y lo mismo para el tamaño de la burbuja. Borramos el valor que viene predeterminado y pinchamos el correspondiente, en este caso 600. Le damos. En este caso lo que vamos a hacer es cerrar dándole a aceptar la caja de diálogo para ver cómo queda reflejada nuestra unidad estratégica de negocios, la A y la B. ¿De acuerdo? Pues lo que vamos a hacer es terminar de introducir el resto de unidades estratégicas que tenemos pendiente. Vamos a darle a agregar, nombre de la serie C, valor de la serie 0,57, el valor de la tasa de crecimiento del mercado 12 y el tamaño de la burbuja 300. Como veis, lo que hacemos es elegir los valores de la hoja de cálculo. Le damos a aceptar, nos ha aparecido nuestra tercera unidad estratégica de negocios. Vamos por la cuarta. Agregar, la D, valores 0,26, valor de la serie I, pulsamos el 4 y el tamaño de la burbuja 150 y a aceptar. Ya tenemos las 4 unidades estratégicas de negocio introducidas, le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra Boston Consulting Group con los perros, los interrogantes, las estrellas y las vacas reflejadas. En algún momento, mientras estábamos introduciendo los datos, ha desaparecido el título del gráfico, pero no hay ningún problema. Pinchamos en el área del gráfico, le damos a los elementos, al más, donde aparecen para los elementos del gráfico y le decimos que nos vuelva a poner el título del gráfico. Ahora pinchamos dentro del título y lo que vamos a hacer es modificar Boston Consulting Group de ejemplo. Y tenemos nuestro título introducido. Quizás nos interese que aparezcan el nombre de las unidades estratégicas de negocio, es decir, las leyendas. Pues venimos aquí y lo que hacemos es pinchamos en el elemento correspondiente, leyenda, y le decimos dónde queremos que se sitúen. Pues por arriba, por ejemplo, es un buen sitio, o abajo, donde queramos. Vamos a elegir arriba. Entonces tenemos los elementos de la Boston Consulting Group, ya las series dibujadas. Si quisiéramos, y son muchas y arriba no nos cabe, y lo que nos interesa es que estén, por ejemplo, a la derecha, que es un sitio clásico para que figuren, como lo único que tenemos que hacer es pinchar en la línea que teníamos que marcaba la mitad de nuestra Boston y acortarla, ya está, solucionado. ¿Qué otra cosa podría interesarnos? Que dentro de cada uno de los puntos aparezca lo que estamos viendo aquí, viendo las etiquetas. Bien, para eso lo único que tenemos que hacer es volver a pinchar en elementos del gráfico y donde aparece etiquetas de datos pinchamos y elegimos lo habitual es las llamadas de datos, con lo cual lo que estamos viendo es que la cuota de mercado relativa es 2,35, que la tasa de crecimiento del sector es 4 y que las unidades son 600. Esto se puede hacer para una unidad estratégica de negocio en concreto o para todas las unidades estratégicas como vayamos queriendo. Etiquetas de datos
llamada de datos para la que nos interese en un momento determinado resaltar de las demás. Bueno, pues con esto tenemos dibujada o representada una Boston Consulting Group básica. Espero que os haya resultado de utilidad.